tal? Mi nombre es Pablo Gómez, hoy desde mi casa, desde el estudio del cual siempre trabajo como docente de la Facultad de Comunicación para la Paz de la Universidad Santo Tomás, porque queremos lanzar un nuevo especial de columna ciudadana que no hemos podido, las fallas técnicas han imposibilitado que últimamente tengamos buenos eventos en vivo. Disculpas a toda la audiencia por eso. Pero hoy queremos comenzar un nuevo especial de columna ciudadana con periodismo investigativo, los estudiantes de séptimo, o más bien nuestros periodistas en formación de séptimo semestre. Hoy comenzamos con la investigación que durante este semestre va a realizar la estudiante y periodista Sofía Díaz Rico sobre la migración de haitianos en Colombia. Hace una década los haitianos dejaron su tierra para embarcarse por América. Actualmente la situación de Haití se ha recrudecido. Es un país inestable debido al cambio constante de gobierno, situación que se mantiene desde 1804 cuando la población se independizó de Francia. Ahora bien, por estos meses se agravaron las tensiones políticas con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. A esto se suma la condición de pobreza extrema en la que vive la población. Según el Banco Mundial, Haití es el país más pobre del hemisferio occidental con un PIB para 2020 de $1.147 anuales, que lo sitúa en la posición 129 a nivel mundial. A esto también se agregan dos elementos identificados por la Corporación Británica de Radiodifusión BBC en su investigación realizada en 2010. Una de ellas es la dificultad para abastecer el país, pues Haití depende de la importación de alimentos, y la segunda son los peligros climáticos que han azotado el territorio históricamente. Adicionalmente, el pasado miércoles 7 de julio se dio a conocer la crónica realizada por el portal Internacionales sobre la precipitación de la violencia que sufre actualmente el país, pues líderes de bandas poderosas de Haití luchan por el control de las calles con la policía. Estas bandas tienen armas cada vez más sofisticadas, financiadas en parte con secuestros. Todo ello ha desencadenado una salida masiva de haitianos hacia Norteamérica para cumplir el sueño americano. Según la investigación realizada este año por la Defensoría del Pueblo en Colombia, en la ruta los migrantes deben hacer tránsito por Colombia. Llegan a Nariño para atravesar el Valle del Cauca, el eje cafetero y salir por el Golfo de Urabá. Fenómeno que no es nuevo para este país, pues según Migración Colombia este flujo es histórico. Sin embargo, el número actual es preocupante, siendo la mayor parte de migrantes haitianos que ya ascienden a más de 20.000. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué los haitianos decidirían pasar por Colombia si geográficamente están más cerca de Cuba o de los países de Centroamérica como México? ¿Por qué no arribar directamente a estos países que están más cerca de Estados Unidos? Pues bien, según información recolectada por el diario El Tiempo en el 2014, en general todos los migrantes prefieren hacer su tránsito por Colombia, pues consideran que los pasos fronterizos tienen menos controles migratorios y es más probable atravesar el territorio con documentación falsa. Este asunto, por supuesto, ha disparado los casos de migración ilegal. Así, con la llegada masiva de haitianos, el gobierno nacional colombiano ha tomado algunas medidas de orden internacional con Panamá y Costa Rica en una reunión sostenida hace 20 días durante un encuentro de 2 días en la ciudad de San José, en Costa Rica, en el que participaron los directores de migración de estos 3 países, con el objetivo de trabajar de manera conjunta y coordinada para atender el alto flujo de migrantes. Todos coinciden que el punto central es reforzar la lucha contra el crimen organizado, el tráfico y la trata de personas en la región. En esta misma vía, implementaron medidas a nivel interno porque según las investigaciones de la Policía Nacional, en Colombia han aumentado los casos de tráfico, explotación y abuso de migrantes,
se ha hecho muy frecuente el cobro abusivo a haitianos para transportarlos. Lo último también ha sido reconocido en la investigación realizada este año por la agencia EFE. Los habitantes de varias zonas de Colombia afirman que algunos ciudadanos prestan servicio de transporte por trochas o rutas no autorizadas cobrando grandes sumas de dinero. En definitiva, parece que hay un negocio alrededor del transporte de los haitianos al interior del país. Por ello, desde Migración Colombia adelantaron un proyecto para proteger a los haitianos de las redes de coyotes. Así, el gobierno se comprometió a facilitar una ruta humanitaria con la ayuda de la Defensoría del Pueblo para que los haitianos pudieran hacer un tránsito seguro hacia el norte del país. Sin embargo, los esfuerzos no parecen ser suficientes. Según la agencia EFE, las empresas de transporte que están colaborando con la ruta solo pueden movilizar hasta 300 migrantes diariamente, pero el resto debe esperar y por eso muchos han continuado su trayecto a pie. Es decir, que aún el gobierno colombiano no alcanza a controlar los flujos y por tanto la población se expone a los peligros del camino, a las amenazas o extorsiones de los grupos ilegales. Con esto, es claro que la propuesta de facilitar transporte seguro a migrantes haitianos en Colombia a través de empresas privadas no reduce la venta ilegal de tiquetes y el tráfico ilegal de personas. Primero, porque es un negocio que pertenece a grandes mafias con experiencia en el campo. Segundo, porque el gobierno no puede cubrir todos los caminos alternos, no hay cómo documentar dicho tránsito. Tercero, porque los cierres de los pasos oficiales entre fronteras solo ponen en bandeja de plata la opción de la ilegalidad ante la crisis y la desesperanza. Y cuarto, porque los procesos de concertación o diálogo entre organismos del gobierno y los haitianos presentan varias barreras. Según la investigación adelantada este año por La Silla Vacía en Tulcán, la ciudad de Ecuador que limita con Colombia, se reconoce que Migración Colombia empezó hace mucho tiempo a hacer una vigilancia más estricta de los transportadores que llevan migrantes irregulares. Sin embargo, los que se dedican al negocio conocen la frontera y los movimientos meticulosos que deben realizar para burlar a la policía. Los coyotes saben cuál es la mejor trocha, los peligros y las otras 48 opciones entre las fronteras. Así lo cuenta uno de los involucrados en el negocio en entrevista para La Silla Vacía. En el carro particular de Javier, con el que cruzamos de Colombia por una trocha, tomamos la Panamericana. A unos 5 minutos del puente internacional Rumichaca hay un pequeño desvío. La señal verde indica que por ahí se llega a Urbina, una vereda de Tulcán que comunica con la vereda de Santa Fe en Colombia. Por otro lado, según la entrevista realizada por La Silla Vacía a un coyote colombiano, estas organizaciones cuentan con el apoyo de otras empresas, es decir, son grandes redes. Así, por ejemplo, entre la frontera de Ecuador-Colombia, empresas que prestan el servicio de taxi han terminado involucradas en el negocio porque hacen trayectos cortos a altos precios y ganan más dinero en menor tiempo. Además, entre agrupaciones hay tratos para transportar a los haitianos. Así cuenta uno de los coyotes para La Silla Vacía. Los taxis avanzan unos metros más hasta una de las fincas que rodean la trocha. En una especie de parqueadero dan la vuelta y recogen otros migrantes que van camino a Ecuador. Al respecto, el superintendente de transporte, Camilo Pavón, asegura que ya han sido suspendidas algunas empresas de transporte porque transitan sin estar en regla y que en esa medida ya se han generado las respectivas investigaciones y sanciones. Segundo, el gobierno nacional ha intentado cubrir la mayor cantidad de rutas vinculadas al tráfico de migrantes. La investigación de la Cancillería de Colombia sobre los impactos de la migración de tránsito en las regiones de Urabá y en el Darién permiten comprender la complejidad del fenómeno y da un panorama de las rutas más utilizadas para el tráfico de migrantes, que en su mayoría presentan alto grado de complejidad por las condiciones climáticas, las distancias que deben caminar entre la selva sin posibilidad de adquirir suministros y en general las condiciones agrestes del terreno. Además, reconoce que Colombia se ha visto obligada a asumir proyectos legislativos frente a la migración,
particularmente frente al otorgamiento de la condición de refugiados, incorporando puntos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. Las directrices de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984, luego en el año 2015 los decretos 2353 de 2015 y el 1495 de 2016, que tienen como objetivo beneficiar a la población extranjera que ingresa al territorio, facilitando para algunos casos el permiso especial de permanencia y el acceso a los servicios de salud con las mismas garantías que los nacionales por un plazo de hasta 2 años, con la advertencia que quienes se encuentran de manera irregular no podrán acceder a estos servicios, únicamente a los de urgencia, de acuerdo con la resolución 5797 de 2017. Lo anterior hace parte del armamento legal que posee el país para controlar el flujo de migrantes y defender los derechos de los mismos. Sin embargo, en este mismo estudio de la Cancillería se reconoce que por la crisis migratoria de venezolanos, la capacidad de las autoridades es aún más reducida. Así, reconocen que la situación que vive actualmente Necoclí hizo que las autoridades se declararan incapaces de atender la llegada masiva de los migrantes, pues algunos extranjeros están empezando a presentar enfermedades respiratorias y de la piel, consecuencia de las difíciles condiciones, provocando un colapso en el sistema de salud e incomodidades en los ciudadanos. Todo esto hace que las autoridades no puedan prestar la atención debida a las rutas ilegales. De hecho, la incapacidad institucional existente en estos municipios tiene como consecuencia que la migración se convierta en una oportunidad laboral para los coyotes o los guías locales que arriesgan su vida para conducirlos por diferentes partes del país. En definitiva, esta situación pone en riesgo a los que prestan el servicio y a los que hacen uso del mismo. Tercero, es evidente que los cierres de pasos legales entre las fronteras de los países de tránsito han convertido la ilegalidad en la única opción. Los traficantes simplemente aprovechan la necesidad, la prisa de los migrantes, la zozobra, pues al desconocer cuándo se eliminan las restricciones hay mayor desesperación y aparecen como salvadores los grupos ilegales, quienes además han entrado a disputar las rutas con pequeños grupos que desde antaño ya manejaban las zonas. Según la investigación de La Silla Vacía, los bloqueos generan aglomeraciones y aumentan la sensación de desespero. La ilegalidad se convierte en una estrategia de supervivencia. La idea de endurecer las políticas migratorias es realmente contraproducente porque pone en el panorama lo ilegal. Según datos de Migración Colombia, cuando se cerraron algunas fronteras en lo que va de este año, aumentó el número de migrantes irregulares a 32.000 en diferentes regiones del país, la mayoría provenientes de Haití. Cuarto, uno de los problemas asociados al tráfico ilegal es que los haitianos han asumido una posición distante que dificulta las negociaciones y posibles acercamientos con el gobierno. La Cancillería de Colombia, en su investigación realizada a los migrantes que se asentaban transitoriamente en Urabá y en el Darién, hace una caracterización de la población de migrantes y reconocen que en general los grupos que arriban a Colombia poseen diversos idiomas, todos diferentes al castellano, y esto se convierte en una barrera cultural que inmediatamente distancia al migrante y hace que éste asuma una posición de desconfianza frente al entorno. En ese sentido, es aún más difícil acercarse a la población migrante para gestionar procesos de tránsito seguro por parte del gobierno colombiano, aunque no se debe desconocer que naturalmente al encontrarse fuera de su país de origen, la sensación sea de extrañeza y de prevención. Así, por ejemplo, el subsecretario de Paz y Derechos Humanos de Nariño, Amílcar Pantoja, declara para La Silla Vacía que son muy reacios a la caracterización, también al diálogo. Ellos no le van dando datos de ninguna lista, ellos no quieren ser identificados, solo quieren salir del país. Son personas de pocas palabras. Para esta población, Colombia es solo un lugar de paso. En conclusión, la propuesta del gobierno colombiano de brindar un transporte seguro a los migrantes haitianos termina siendo una solución poco efectiva, ya que no contrarresta al tráfico ilegal como se había previsto,
En realidad presenta varias dificultades. Primero, el país no está preparado para albergar a una cantidad desbordada de migrantes. Segundo, es difícil combatir con una problemática de ilegalidad arraigada históricamente. Y tercero, porque nos enfrentamos actualmente a un reto de proporciones mayores, y es lograr que realmente las culturas extranjeras vean en Colombia un país garantista y seguro. Espero que les haya gustado mucho este especial, este lanzamiento, más fresco, más corto. Tendremos nuevas entregas, periodismo investigativo y también pendiente de nuestro periodismo público. Chao, chao, esto es Columna Ciudadana.